¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Reciban el saludo cristiano del ministerio Brazoswood Ministries en Houston, Texas. Nuestra meta es presentar a ustedes la sagrada palabra del Señor todos los días en un formato especial. Yo soy Manuel. Hoy es el 11 de marzo. Mis hermanos dicen que la muerte tiene la victoria asegurada y lleva una clara ventaja de por vida sobre nosotros. Es decir, la primera muerte es inevitable y vendrá tarde como temprano. Sin embargo, Cristo venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios Padre para darnos el triunfo sobre la segunda muerte, la de nuestra alma. Así que no nos demoremos más. No demoremos nuestra decisión y nuestro compromiso de adorar a Cristo y aceptarlo como nuestro único Salvador y Redentor. La lectura de hoy empieza en el libro de Números en el Antiguo Testamento, capítulo 15 al versículo 17 y el capítulo 16 al versículo 40. En el Nuevo Testamento, el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 1 al 47, Salmo 54, del 1 al 7, y Proverbios 11, del 5 al 6, de la Biblia de las Américas. Después el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando entréis en la tierra a donde os llevo, será que cuando comáis de la comida de la tierra, elevaréis una ofrenda al Señor. De las primicias de vuestra masa elevaréis una torta como ofrenda, como la ofrenda de la era, así la elevaréis. De las primicias de vuestra masa daréis al Señor una ofrenda por vuestras generaciones. Pero cuando erréis y no observéis todos estos mandamientos que el Señor ha hablado a Moisés, todo lo que el Señor os ha mandado por medio de Moisés, desde el día en que el Señor dio mandamiento, en el futuro por todas vuestras generaciones, entonces sucederá que si se hizo inadvertidamente, sin el conocimiento de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo como holocausto, como aroma agradable al Señor, con su ofrenda de cereal y su libación, según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y serán perdonados, pues fue un error. Cuando presenten su ofrenda, una ofrenda encendida al Señor, y su ofrenda por el pecado delante del Señor por su error, será perdonada toda la congregación de los hijos de Israel, y el extranjero que reside entre ellos, pues sucedió a todo el pueblo por error. También, si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error, cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. Para el que es nativo entre los hijos de Israel, y para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña, lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron bajo custodia, porque no se había aclarado qué debería hacerse con él. Entonces el Señor dijo a Moisés: Ciertamente al hombre se le dará muerte, toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon, y murió, tal como el Señor había ordenado a Moisés. También habló el Señor a Moisés diciendo:
Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su grupo diciendo: Mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará así. Aquel a quien él escoja, lo acercará así. Haced esto, Coré y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros, y poned fuego en ellos, y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví. Entonces Moisés dijo a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví, ¿no es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel, para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor, y para estar ante la congregación para ministrarles? Y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, y pretendéis también el sacerdocio. Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Señor, pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuréis contra él? Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron: No iremos. ¿No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que mana leche y miel, para que muramos en el desierto, sino que también quieras enseñorearte sobre nosotros? En verdad, tú no nos has traído a una tierra que mana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Les sacaréis los ojos a estos hombres? No iremos. ¿Les sacaréis los ojos a estos hombres? No iremos. Moisés se enojó mucho y dijo al Señor: No aceptes su ofrenda. No he tomado de ellos ni un solo asno, ni les he hecho daño a ninguno de ellos. Y dijo Moisés a Coré: Tú y toda tu compañía, presentaos mañana delante del Señor, tú, ellos y Aarón. Cada uno de vosotros tome su incensario y ponga incienso en él, y cada uno de vosotros traiga su incensario delante del Señor, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno traiga su incensario. Y cada uno tomó su incensario y puso fuego en él, y echó incienso en él, y se pusieron a la puerta de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de reunión, y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Apartaos de entre esta congregación, para que yo la destruya en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: Oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, te enojarás con toda la congregación.
Entonces respondió el Señor a Moisés diciendo: Habla a la congregación y diles: Alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y a Abiram, y le seguían los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo: En esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es iniciativa mía. Si éstos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca, y se los tragó, a ellos y a sus casas, y todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían: No sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que levante los incensarios de en medio de la hoguera, pues son santos, y esparce allí las brasas. En cuanto a los incensarios de estos que han pecado a costa de sus vidas, que se hagan de ellos láminas batidas para cubrir el altar, puesto que los presentaron ante el Señor y son santos, y serán por señal a los hijos de Israel. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados, y a martillo los hicieron una cubierta para el altar, como recordatorio para los hijos de Israel, de que ningún laico que no fuera descendiente de Aarón debería acercarse a quemar incienso delante del Señor, para que no le sucediera como a Coré y a su grupo, tal como el Señor se lo había dicho por medio de Moisés. El libro de Marcos, capítulo 15, versículo 1 al 47, en el Nuevo Testamento. Jesús ante Pilato. Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás.
Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía: ¿Qué haré entonces con el que llamáis el Rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos: Crucifícale. Y Pilato les decía: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: Crucifícale. Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la corte romana. Le vistieron de púrpura, y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron, y comenzaron a vitorearle: «Salve, Rey de los judíos». Le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y poniéndose de rodillas, le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y la inscripción de la acusación contra él decía: «El Rey de los judíos». Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: «Y con los transgresores fue contado». Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz». De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos». Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: «Eloi, Eloi, lema sabactani», que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: «Mirad, a Elías llama». Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: «Dejad, veamos si Elías viene a bajarle». Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: «En verdad, este hombre era hijo de Dios». Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca,
e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Salmo 54, del 1 al 7. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos, destrúyelos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Proverbios 11 del 5 al 6. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. La justicia de los rectos los librará, mas los pérfidos en su codicia serán atrapados. Mis hermanos, la lectura de hoy nos habló del triunfo de Cristo, que a pesar de ser crucificado injustamente, Él cumplió con la voluntad de Dios, para que nosotros seamos salvos. Cristo nos ama y quiere salvarnos y perdonarnos por nuestros pecados. Alabado sea el Señor por los siglos y los siglos, y por toda una eternidad. Les habló Manuel. Gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.